Hola, ¿cómo están? Saludos a todos en esta nueva, no es un listado en realidad, porque tampoco en este canal solemos hacer como listados de 5, de 10 películas, menos frecuente, más frecuente, novelas, digamos, o libros de distintas temáticas, generalmente de historia o de teoría social, política. Pero hace unos meses hice un video que tuvo bastante éxito, a mí mismo me sorprendió, sobre series policiales de la literatura. En esa oportunidad hicimos eh, tomamos tres series o tres sagas policiales y además hicimos una introducción donde presentábamos las principales tradiciones o líneas del género policial en literatura, eh, destacando sobre todo, por un lado, la tradición clásica inglesa y por otro lado la tradición negra estadounidense. Eh, Como las dos grandes líneas por las cuales caminar para abordar la literatura policial. Hay otras clasificaciones, hay subgéneros que algunos consideran géneros, pero que forman parte ya de un debate entre especialistas, y yo que no soy un especialista, sino que simplemente hago estas modestas recomendaciones por YouTube, o persona a persona, en el caso de las personas de aquellos a quienes conozco. Bueno, no voy a profundizar demasiado en eso, en todo caso alguna que otra noción. Así que bueno, vamos con esta segunda parte, con otras tres series o sagas policiales a cargo de sus respectivos autores. Oportunidad también para hablar un poco de ellos. Muy poquito nada más. Así que adelante con la selección. Primer autor y saga que vamos a abordar. Rex Stout, estadounidense, nacido en 1886 y fallecido en 1975. Eh, Stout es conocido sobre todo por un personaje que abarcó el grueso de su obra, por no decir casi toda su obra, que es el detective privado Nero Wolfe, cuyo ciclo de novelas se extendió entre 1934 con Fer de Lance hasta 1935 con Un asunto familiar. El estilo de Stout, primero vamos a dar unas palabras con respecto a el estilo del autor. El estilo de Stout es mucho más original de lo que se cree, porque no podríamos ascribirlo totalmente en la tradición inglesa, pero tampoco en la tradición estadounidense, siendo él mismo estadounidense. Stout logró combinar elementos de ambas tradiciones. Y para eso, primero vale la pena que nos detengamos en el personaje, Nero Wolfe. Wolfe era un detective privado intelectualmente brillante, pero a su vez tenía una serie de peculiaridades. Era obeso, podría decirse que eh, tenía obesidad mórbida, era rutinario, tacaño, sibarita y malhumorado, fanático de la cerveza y del cultivo y tratamiento de orquídeas. Wolf se negaba terminantemente a salir de su casa en Nueva York. Casi todas las novelas del ciclo de Nero Wolf de Stout están situadas en Nueva York. Eh, la casa de Nero Wolf en Nueva York tenía una disposición adaptada para que su propietario viviera ahí cómodamente las 24 horas del día sin salir. Él no quería salir de su casa. Su casa era su reino, estaban todas las cosas que le gustaban, él podía hacer lo que quería, tenía sus horarios, una rutina inmodificable, con respecto a la cual él era muy intransigente, y vivía así. Ahora, esta característica, que el protagonista no quisiera salir de su casa, le dio eh,
una particularidad inédita a las novelas de la serie de Wolf, en todo el género policial, que es que Wolf dividía el trabajo con un asistente. O sea, él utilizaba los servicios de un colaborador que se llamaba Archie Goodwin, que además es el relator. O sea, los casos de Wolf están contados por Archie Goodwin, su asistente, con el cual tenía una división del trabajo. Mientras Wolf se dedicaba a lo que podríamos llamar el trabajo intelectual y la planificación de las acciones, Goodwin hacía el trabajo de campo, presentando luego informes en los que Wolf se basaba para establecer hipótesis y planificar el curso de acción a seguir. En todo caso, lo que Wolf hacía era recibir clientes, mantener entrevistas con distintos involucrados en su oficina, siempre bajo estrictos horarios y con previa cita, de manera tal de no alterar su rutina diaria en lo más mínimo. Si esto sucedía y era inevitable, se irritaba muchísimo y lo demostraba. Bajo ningún aspecto aceptaba trabajar, ni tampoco hablar de trabajo, por ejemplo, en horas de comer. La comida era, el almuerzo y la cena eran sagrados, y se hablaba de otra cosa. El cierre de las historias era bastante tradicional. Digamos, acá sí que se atenía bastante a las reglas de la tradición británica. Wolf convocaba a todos los que estaban involucrados en el caso a su casa, donde realizaba una exposición del caso, de las acciones desarrolladas y la conclusión. Y ahí se resolvía todo. Bastante rápido, además. Era eh, realmente capítulos cortos. El estilo de Stout, como dijimos, era, en función de todo esto, bastante original, porque los elementos de la tradición británica, él los tomaba y los condensaba en la figura del mismo Wolf, en su persona y en su práctica, deductivo y excéntrico, como suele suceder con los detectives de la tradición británica. Pero también tomaba elementos de la tradición negra norteamericana, pero en este caso en la persona y la práctica de Archie Goodwin, que hacía el trabajo de campo, que era un hábil hombre de acción que no le escapaba al riesgo, ni tampoco al uso de la violencia si era necesario. Y a veces las tramas tenían un dejo de sordidez. Eh, Había como un uso de la violencia y y aspectos oscuros en las motivaciones de los crímenes que se investigaban. Por otro lado, a diferencia de, por ejemplo, Sherlock Holmes y de Hércules Poirot también, los detectives protagonistas de las novelas de Conan Doyle y de Agatha Christie, respectivamente, Wolf tenía muy malas relaciones con la policía neoyorquina, que frecuentemente lo acusaba de entorpecer las investigaciones y además lo amenazaban sistemáticamente con retirarle la matrícula. Nero Wolf tuvo varias adaptaciones cinematográficas, pero sobre todo en los años 30. Curiosamente, cuando Stout comenzó su carrera y publicó las primeras novelas del personaje, tuvo como un momento de auge donde se hicieron películas, pero posteriormente ya pasó más al formato televisivo a principios de los 80 y ahora a principios de los 2000, hace no mucho tiempo. Pasamos ahora a Georges Simenon, belga, nacido en 1903 y fallecido en 1989, no hace mucho. Si, si bien era belga, es el gran escritor de novelas policiales en lengua francesa. Podría decirse que es el escritor en lengua francesa por excelencia del género policial, por distintos motivos, no solo por su éxito, sino también por su capacidad de producción y su vigencia durante muchos años. Tenía una capacidad de producción increíble. Escribió 192 novelas con su nombre y 30 más bajo 27 seudónimos. Los números en general, digamos, describir la obra o calificar la obra de Simenón a través de los números es de una contundencia demoledora. Se calcula que llegó a vender 550 millones de ejemplares de sus obras en todo el mundo. Fue traducido a decenas de idiomas.
Pero la mayor parte de lo que él publicó lo hizo bajo un personaje, que es el personaje a través del cual la mayoría conoce a Simenón, que fue el más reconocido y que es el que dio lugar a más cantidad y diversidad de productos relacionados con la obra o derivados de la obra de Simenón, que es el inspector Maigret, protagonista de 75 de las novelas de Simenón entre 1931 y 1972, una cantidad de tiempo considerable, pero que suele suceder esto con los escritores del género policial, que es que tienen trayectorias muy dilatadas y esa longitud se traduce en la cantidad de tiempo dedicado a un personaje y la cantidad de novelas relacionadas con el personaje. Eh, Ahora, ¿cómo son las novelas de la serie del inspector Maigret de Simenón? Él siempre propone un problema simple, con personajes bien definidos y un investigador que es sensible y humano. La obra de Simenón no se caracteriza por ser demasiado compleja en cuanto a la trama ni la intriga a resolver. En realidad no le da mucha importancia a eso. La historia de Simenón, lo más importante, eh, tiene que ver con lo que rodea a el caso en sí y que en buena medida ayuda al inspector, ayuda al investigador a llegar a una resolución. En las historias de Simenón no hay ni culpables ni inocentes absolutos. Una historia personal o familiar y un contexto determinado permiten explicar y comprender mucho mejor que una pesquisa aséptica las acciones que llevaron al crimen. Y muchas veces el señalamiento del autor no coincide con el ejercicio de la justicia. En los casos de Maigret es frecuente encontrarse con decadentes burgueses de provincia, con trabajadores de vida abnegada y marginales, a quienes el protagonista rara vez juzga. Maigret no juzga a los involucrados y a los responsables. Maigret trata de comprender por qué pasó lo que pasó y trata de llevar adelante una investigación lo más objetiva posible y de cumplir con la ley, a veces a su pesar, porque él muchas veces es consciente de que lo legal no es legítimo y de que determinados delitos son comprensibles e incluso justificables más allá de lo que la ley diga. Lo que no significa que no se cumpla con la ley. Él cumple siempre con la ley. Pero a veces trata de darle una ayudita al culpable cuando cree que lo amerita. La dilatada trayectoria del personaje se aprecia en las historias, ya que con el correr de las novelas nos vamos enterando de los cambios que experimenta la vida de Maigret, que digamos, va envejeciendo, asciende y pasa de ser inspector a comisario y demás, y se termina jubilando. Este recurso de seguir la evolución del personaje podemos reconocerlo en otros autores posteriores a Simenón, como por ejemplo el mismo Mankell, su serie del inspector Wallander, con quien Maigret tiene curiosas similitudes en cuanto al perfil, ¿no? Un detective sensible, humano, que comprende, a quien los casos que investiga lo ayuda o a reflexionar sobre la sociedad y los cambios que está experimentando la sociedad, siempre con un cierto, eh, con un dejo de angustia, ¿por qué no de depresión, de una sensación de ocaso, que lo hace dudar, tener angustia, eh, plantearse plantearse dudas que no tienen respuesta clara y demás. Ahora, vale la pena también que nos refiramos a Simenón. Simenón fue un personaje adicional a su obra, ya que se preocupó por mantener una vida de placeres y excesos desde la juventud, alternando con los bajos fondos y la bohemia en sus primeros años y con los viajes por el mundo ya en su madurez.
Su capacidad de producción llevó a que se instalaran un montón de falsas anécdotas, la más conocida de las cuales es la del supuesto desafío de la pecera. ¿Cuál fue? Eh, Corrió el rumor y que se terminó instalando con el correr de los años como una especie de verdad incuestionable, que en una ocasión Simenón recibió una oferta, una propuesta de una editorial de llevar adelante un desafío donde él se encerrara en un cubículo de acrílico en un lugar público y escribiera una novela de la misma calidad que cualquiera de sus novelas en 3 horas, 3, 4 horas. Lo que se sabe es que la oferta existió, pero Simenón nunca la aceptó o nunca se llevó a cabo. Ahora, con los años, si ustedes consultan si ustedes consultan por internet y demás, eh, hay muchos sitios o muchas reconstrucciones de la retrospectivas de la obra de Simenón y demás que prácticamente aseguran que eso sucedió. O sea, que lo dan por hecho. En realidad no, tengo entendido que nunca sucedió. Pero eso es lo que dio lugar al personaje. Eh, lo que podemos decir seguramente es que estamos ante el más grande escritor de policial en lengua francesa. Y que no sé, una lengua y un país que no se caracterizan por tener muchos grandes autores de este género. Bueno, de Simenón es extraordinario. Pero también es extraordinario porque, insisto, Francia no se ha caracterizado por alimentar tanto al género policial como sí fue el caso del mundo anglosajón, donde vos levantás una baldosa floja y te aparece un escritor de novelas policiales de éxito, además. Es un público muy consumidor. No es tanto el caso de Francia. Pero bueno, Simenón rompió con, con esa trayectoria. Las historias de Maigret fueron llevadas al cine y a la televisión en numerosísimas ocasiones. Se siguen llevando a la televisión, digamos, al cine y a la televisión hasta el día de hoy. Existen más de 50 películas solamente francesas, comenzando ya en los años 30. Algunos comentan que Simenón fue uno de los primeros autores de novela policial cuya obra fue llevada al cine, ya en los años 30, 40. Y ha tenido una adaptación recientemente de la serie de Maigret, protagonizada nada menos que por Rowan Atkinson, un autor inglés. En Gran Bretaña la obra de Simenón es muy reconocida y fue muy leída siempre. Rowan Atkinson era el Mr. Bean, como el hombre que conocimos como Mr. Bean o como Johnny English, o sea, un actor cómico, que sin embargo fue muy elogiado por su interpretación del personaje ya en una serie de películas donde está despojado de cualquier tipo de rasgo humorístico. O sea, fue un desafío para él, era un papel dramático. Vamos a terminar con un autor muy especial, que suele ser considerado un autor de novelas policiales, pero que desafía las reglas o como mínimo los criterios de clasificación. Maurice Leblanc, nacido en 1864, fallecido en 1941, francés, es el creador de el célebre Arsène Lupin, caballero y ladrón, que es el primer héroe del policial en lengua francesa y que desarrolló sus aventuras en 20 novelas entre 1904 y 1935. ¿Quién es Lupin? Arsène Lupin es un delincuente de guante blanco, de ese tipo, los que suelen caer muy bien en el público. Eh, si querés, eh, si querés crear una serie de novelas, películas,
televisiva, literaria, como sea, de un personaje que se lleve mal con la ley, elegí un delincuente de guante blanco. Esos personajes que sacan a relucir su inteligencia, para los cuales el aspecto lúdico de su oficio, al margen de las normas, eh, es prioritario por encima del simple enriquecimiento. Podría decir que el dinero es una excusa para llevar adelante un plan ambicioso y para desafiar a la autoridad. Y esto es también lo que cae bien de este tipo, de este perfil de personaje. Lupin es muy audaz, hábil, inteligente. Sin embargo, su mayor motivación es rivalizar con otros delincuentes. Esta es una peculiaridad. A los delincuentes a los que considera inmorales e inescrupulosos. Las aventuras de Lupin son complejísimas tramas en las que se desenvuelve una competencia entre él y un antagonista que representa todo lo que él desprecia en el oficio, manteniendo ambiguas relaciones con la policía, a la que por un lado debe utilizar para vencer a su rival, pero de la que también debe escapar por su condición de criminal buscado. Para Lupin robar es algo secundario. El desafío es superar a un adversario tan capaz como cruel, humillando y evitando a las fuerzas de la ley. Así de simple. Es ingenioso, es irónico, es cortés, es elegante y es seductivo. Tiene debilidad por las mujeres, pero también le es prácticamente imposible, justamente por su estilo de vida, poder estabilizarse con con cualquiera de estas mujeres. Leblanc fue contemporáneo de Arthur Conan Doyle y de su famoso Sherlock Holmes, y convirtió esto en una especie de competencia. También fogueado por el mismo campo cultural francés, que alentaba esta competencia, sobre todo tratándose de un autor y de un personaje británicos. En algunas novelas interviene un detective llamado Sherlock Holmes, en obvia referencia al personaje inglés, que Lupin reconocía por un lado, pero también rechazaba y de quien se diferenciaba cada vez que podía decirlo. Porque claro, Sherlock Holmes tiene todos los atributos de Sherlock Holmes, ¿no? Eh, este, este como acartonamiento, este rigorismo profesionalista, esta actitud colaboradora con la policía. Eh, Esto era lo que no le gustaba a Lupin. Em, Esto era muy apreciado por el público francés, que veía en el protagonista de las novelas de Leblanc a un referente nacional que se tomaba revancha de los enemigos históricos de la nación. Esto es inevitable, sucede. Lupin fue objeto de numerosas adaptaciones a todo tipo de género y producto. Como Lupin y recientemente se ha reactivado como esta, este, este éxito y reconocimiento de Lupin, que se tradujo en una gran diversidad de productos: teatro, videojuegos, historietas, películas, digamos, se han generado muchísimo, se ha consumido muchísimo el personaje de las más diversas maneras. Y si bien, por supuesto, está muy lejos de su momento de gloria en las décadas de vida de Maurice Leblanc, ha tenido una adaptación muy reciente en una exitosa serie televisiva francesa que se llama Lupin, pero donde Lupin no es un personaje, sino que es la inspiración del protagonista en su deseo de venganza personal. Ya se estrenó, digamos, estamos hablando del año 2020, digamos, se estrenó la primera temporada y ahora dentro de poco se estrenaría la segunda. Párrafo aparte, las recomendaciones puntuales de obras de cada uno de los autores barra
personajes o sagas y series vinculadas a un personaje de cada autor. A ver, acá algún día vamos a hacer un video específico de esta colección. eh, es la colección Grandes Maestros del Crimen y Misterio de Orbis Hispamérica. Orbis Hispamérica, en realidad Hispamérica, era una editorial que publicó muchísimas colecciones de libros de diversas temáticas en los años 80. En su momento es como que se asoció con una editorial española, Orbis, para publicar acá muchas colecciones eh, europeas. Y una fue esta, Los Grandes Maestros del Crimen y Misterio. ¿Cuál es la inmensa e invalorable ventaja que tiene esta colección? Primero, que por lo visto en su momento se debe haber publicado en grandes cantidades porque solo se consigue usado y hace 30 años, hace más de 30 años que salió esta colección, y todavía se siguen consiguiendo los libros regularmente en cualquier librería de viejo que ustedes consulten. Eso es increíble. Estamos hablando, pasaron 30 años desde que esto salió en los kioscos, probablemente, y todavía se sigue consiguiendo. Se sigue consiguiendo con facilidad. Por Mercado Libre también, por donde quieran se consigue. Y otro indicador también del éxito de estas colecciones y, y del nivel de consumo masivo que tuvo, es que se consiguen muy baratas. O sea, cada uno de estos libros trae 3 novelas. Ese es como el esquema común a todos los autores que publicó esta colección, que llegó a tener 100 números. Todos los volúmenes traen 3 novelas y, y, y están entre 300 y 600 pesos. Es muy barato, muy barato. Pero bueno, recomendaciones en particular. Bueno, de Rex Stout y su personaje Nero Wolf, la deducción final, ¿por qué no? También cuando suena el timbre, donde Nero Wolf desarrolla una especie, un enfrentamiento prácticamente directo con el FBI, pero en particular con el FBI de J. Edgar Hoover, a quien no se menciona nunca directamente en la novela, pero a quien se hace alusión. Hoover, que estaba vivo y era la cabeza del FBI en la época en que se escribió esa novela en particular. Después, de Simenón, bueno, de Simenón en realidad todas las novelas de Simenón son iguales, digamos, así que cualquiera que ustedes tomen va a tener una trama similar e idéntica calidad. Pero podría ser Maigret y los testigos recalcitrantes, o Maigret, un fracaso de Maigret, donde ahí quizás en esta novela se puede ver de manera más clara eh, la cuestión o la manera de intervenir de Maigret cuando está ante un crimen que involucró a un personaje despreciable, cuyo responsable es alguien cuyas razones se pueden llegar a comprender o atender. Y finalmente, bueno, de la saga de Lupin, de Arsène Lupin de Maurice Leblanc, quizás el mayor esfuerzo lo realizó en la novela 813, eh, que en realidad no es una novela, son dos, o sea, es una historia en dos partes. 813, cuyas dos partes son la doble vida de Arsène Lupin, por un lado, y la segunda parte, los 3 crímenes de Arsène Lupin. Estas son como las dos partes la, de la historia llamada 813. Esa quizás sea la más recomendable porque es la más larga y la más ambiciosa de las novelas de Arsène Lupin escritas por Maurice Leblanc.
Así que bueno, traten de, digamos, todo esto que les estoy recomendando, de la misma manera que también los autores de nuestra primera selección de recomendados de series policiales se pueden encontrar en esta colección. Sobre todo, Agatha Christie, fundamentalmente, sobre todo Agatha Christie, que insume entre un 30 y un 40% de la totalidad de los títulos de la colección, pero búsquenlo porque los van a encontrar de manera fácil y barata y además libro de tapa dura, cosido, o sea, a esta calidad, a ese precio, es difícil de conseguir. Así que nos reencontramos, ¿por qué no?, en una tercera parte de series policiales de la literatura.